Para comenzar con este video, recordaremos que un vector en el plano cartesiano está definido por su proyección sobre el eje X, que sería su componente v sub x, y su proyección sobre el eje Y o paralelo a este, que sería la componente v sub y. Luego el vector se define Ahora bien, los elementos vector v, su componente en el eje X y su componente en el eje Y forman un triángulo rectángulo, por lo que podemos calcular la amplitud del ángulo, en este caso le llamaremos alfa, aplicando las razones trigonométricas que se cumplen para este tipo de triángulos, que en este video no las explicaremos, pero si tienes alguna duda con este tema te dejaré el link en la descripción del video donde se explican la obtención de estas y cómo calcularlas para que lo veas. Luego, veamos un ejemplo. Calcule el ángulo de los siguientes vectores. Literal A. Vector A definido por las componentes 5,3, donde la componente X del vector es 5 y la componente Y del vector es 3. Ahora bien, utilizando la razón trigonométrica de la tangente, se define como tangente del ángulo es igual a la componente Y del vector sobre la componente X del vector. Ahora bien, como lo que debemos calcular es la amplitud del ángulo, debemos entonces aplicar la inversa de la tangente, que sería arcotangente o tangente a la menos 1 del cociente de la componente Y del vector entre la componente X del vector. Ahora, reemplazando por los valores de las componentes nos quedaría 3/5 e introduciendo estos valores en una calculadora nos quedaría que la amplitud del ángulo sería aproximadamente de 31 grados. Literal B. Vector B definido por las componentes menos 2, menos 3, donde la componente X del vector es menos 2 y la componente Y sería menos 3. Luego entonces, aplicando la fórmula, nos quedaría que el ángulo del vector va a ser igual a tangente a la menos 1 del cociente menos 3 sobre menos 2, e introduciendo estos valores en una calculadora nos quedaría que la amplitud del ángulo del vector B es aproximadamente 56 grados. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema hasta aquí. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el cálculo del ángulo de un vector. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.